de convertirnos en adoradores del Señor, aleluya, en contemplar su grandeza, contemplar su hermosura, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, aleluya. Tú eres bueno, te bendecimos, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Le voy a invitar al pastor Raúl, nuestro pastor Raúl, que pase a predicar la palabra del Señor. Después le damos la bienvenida a todos los demás, pero ahora vamos a escuchar lo que la Biblia dice. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Qué bendición estar con ustedes una vez más. Y estamos contentos, ¿verdad?, de estar aquí y ver cómo pues la obra sigue adelante, hermanos, fuerte. Cómo Dios nos está bendiciendo, porque vemos la mano del Señor aquí. Y le damos gracias a Dios por los hermanos Rosel, ¿verdad?, que están al frente de la obra y pues siempre con ese entusiasmo, ¿verdad? Les doy un aplauso al Señor por ellos, por sus vidas. Que el Señor los siga usando y llenando de ese espíritu, ¿verdad? Amén. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Hebreos. Vamos a ver un pasaje ahí. El capítulo 11 es un pasaje conocido. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Amén. Vamos a leer algunos versículos. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 11. Y gracias a Dios por hermanos de la iglesia que me acompañan, ¿verdad? Hermano Liceo, su esposa, hermana Vianey, Jessica también, que están con nosotros. Damos un aplauso al Señor por ellos que están aquí. Y allá dije, ¿vos me invitaron a predicar? No, pues vamos también con usted. Los hermanos son líderes en la iglesia, ¿verdad? Y están aquí y viendo lo que Dios está haciendo en ustedes. Amén. Hebreos 11 dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia. Bueno, estoy leyendo una versión, se llama Nueva Traducción Viviente, un poco más actualizada, ¿verdad? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó su ofrenda, aunque Abel murió hace mucho tiempo. Todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocía como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Amén. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido por su fe. Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, fuera pues como un hombre extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac, Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto al tener hijos, casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Hables de una manera especial, Señor, a todos los que estamos aquí reunidos, Padre. Gracias, Señor. Muévenos. Mueve nuestra vida en esa fe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Pueden sentarse, hermanos. La Biblia dice que sin fe es imposible
agradar a Dios. Y que todo lo que se mueve, todo el universo fue constituido, en una versión 60 dice, por medio de la palabra de Dios. Amén. Cuando Dios habló, se hicieron las cosas, ¿verdad? Cuando Dios habló, Dios, hermanos, a través de su palabra, se crearon los cielos, la tierra, todo lo que nosotros ahora vemos. La palabra de Dios es importante, hermanos. Lamentablemente estamos en un mundo y en una época donde no se está valorando la palabra de Dios. No se está dando la autoridad espiritual que la palabra de Dios tiene. Para nosotros la Biblia, hermanos, es nuestra guía de fe y de conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene un conflicto, a donde tiene que ir es a la palabra de Dios, porque es nuestra regla de fe y conducta, de eso estamos hablando. Pero ahora actualmente hay aún iglesias que ven la palabra de Dios como un libro de filosofía, como un libro de historia, como un libro del pasado, pero no con autoridad divina. Y eso es algo, hermanos, que ha afectado aún las iglesias que están aceptando cosas, pecados, que la Biblia señala que son pecados, pero ellos están diciendo que es pues algo nuevo, ¿verdad? Una nueva filosofía, una nueva ideología de género, nuevas cosas que están viniendo, pero que realmente, hermanos, están en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Tiene usted una necesidad, una situación en su vida, busque dirección. Hay consejeros, hay personas que pueden ayudarte, pero busca la dirección en la palabra de Dios. Dios sigue hablando. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el Dios de su palabra. Y su palabra, hermanos, nos va a ministrar, nos va a hablar. Pero no sea como aquella persona que agarró la Biblia y tenía un problema y dijo, Señor, lo que tú me hables primero, pues eso voy a hacer. Y habló así como si fuera, ¿verdad?, la lotería o algo así. Aquí. Y Judas fue y se ahorcó. Ay, Señor, esto no. Y luego buscó otro pasaje y dice, ve tú y haz lo mismo. No podemos agarrar la palabra de Dios de esa manera. Tenemos que leer capítulo por capítulo, tenemos que ver la palabra de Dios con seriedad, tomar un tiempo en buscar la dirección del Señor. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Que el Señor sigue hablando, que el Señor sigue ministrando, que el Señor sigue haciendo la obra, ¿no? Y aquí en ese pasaje, hermanos, la Biblia dice que fue constituido el mundo a través de la palabra de Dios y que sin fe es imposible. ¿Qué es, hermanos? Imposible agradar a Dios, y que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si nos acercamos a Dios, debemos de creer que hay un Dios real, un Dios verdadero. Y aquí hay unos ejemplos de esa fe en la cual nosotros tenemos que actuar. Yo me sorprendo por hermano Rosel, hermana Vilma, que son gente de fe. Siempre están motivados a hacer la obra de Dios, ¿verdad? Están dispuestos a subirse a la carretilla. Que había un hombre que estaba así como en una de esos que cruzan, equilibrista, ¿verdad? Estaba en las cataratas del Niágara ahí, estaba, toda la gente estaba mirando, observándolo. Dice, voy a pasar aquí. Y pasaba, y luego decía, voy a pasar con los ojos cerrados. Y había un hombre que estaba ahí, y toda la gente estaba asombrada, decía, no, no lo va a lograr, se va a caer. Y este me decía, sí lo va a lograr, sí lo va a lograr. Y ya lo pasaba. Dice, ahora voy a pasar en un pie. Y decía la gente, no lo va a lograr, se va a caer, se va a matar. Y el hombre aquel decía, sí lo va a lograr. Y sí pasaba. Después dijo, voy a pasar con una carretilla. Y toda la gente decía, no, no va a lograr. Y ese hombre decía, sí lo va a lograr. Y pasó. Y después dijo, ocupa un voluntario. Y todos se le quedaron viendo al que siempre decía que sí. A ver si se sube. Y sabe que pues no. El asunto, hermanos, podemos hablar de la fe. El asunto es subirnos a la carretilla. Accionar.
tomar la fe, tomar lo que Dios tiene para nosotros, ver lo que Dios realmente quiere para nosotros. Aquí dice la Biblia, hermanos, que por la fe Abel, da varios personajes, presentó a Dios una ofrenda agradable a Dios, porque él creía que la ofrenda que le iba a llevar era realmente para quién, para Dios. Y si era para Dios, ¿qué iba a hacer? A darle lo mejor. Cuando tú vas a Génesis capítulo 4, dice que buscó lo más gordo de su ganado, lo primogénito, lo mejor, lo buscó porque era para Dios. Hermanos, nuestra mejor ofrenda, nuestra vida, lo que hacemos para Dios, debe de ser lo mejor. ¿Me está escuchando, hermano? Lo mejor que tenemos que hacerlo, hermanos, con esa dedicación. Dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín, porque no dice que exactamente cómo lo hizo. Nosotros sabemos que fueron los sacrificios, ¿verdad?, que Dios instituyó, pero Abel trajo del fruto de la tierra, pero como que nada más una ofrenda a Dios. Pero Abel trajo, ¿qué trajo, hermanos? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Lo mejor. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga con ganas. Amén, hermano. Desde que sale de su casa, a mí me encuentra ni el zapato y ya me estoy enojado. Bien enojado en el camino. Bien enojado. A recibir bendición. ¿A quién venimos a adorar? ¿A quién venimos a buscar? ¿A quién venimos a honrar aquí, hermano? Venimos a honrar el nombre del Señor, a darle la gloria, la honra y la alabanza, que Dios haga algo en nosotros. Creer en un Dios real que estamos adorando, que estamos sirviendo, que Él es verdadero, hermanos. Esa debe ser nuestra actitud. ¿Me está escuchando, hermano? Hubo un tiempo en México, no aquí, ¿verdad?, que levantaron, hermanos, los billetes que estaban sellados por partidos políticos, rayados o rotos, y después, hermanos, iban a dar un tiempo para que recogerlos, ¿verdad? ¿Dónde creen que iban a dar esos billetes cuando ya no valían? A la ofrenda. Lo que no servía, lo que ya no valía. En Malaquías dice la Biblia, hermanos, cuando usted va al libro de Malaquías, cuando el pueblo de Israel Dios le ordena traer la ofrenda a Dios, dice que trajeran lo mejor, lo más gordo, lo perfecto, el animal. ¿Se acuerdan, hermanos? En el libro de Levíticos, ¿verdad? Y en Malaquías habían caído tanto, hermanos, en la tradición, habían caído tanto en la religiosidad, que traían a Dios ya una ofrenda, dice, de animales enfermos, al cabo ya se iban a morir, animales ciegos, y no solo eso, hasta animales robados, al cabo es para la ofrenda. ¿Qué pasa cuando venimos a adorar, hermanos? Dígame. Cuando a veces nos cuesta adorar, cuando a veces no es fácil levantar las manos. Dios quiere un sacrificio de alabanza, hermanos. En medio del dolor, en medio de la dificultad, cuando tú adoras a Dios, en ese momento Dios se manifiesta y estás honrando a Dios con sacrificios de alabanza. Sacrificios, denle un aplauso al Señor, hermanos. Sacrificios de alabanza que honren su nombre. Sacrificas alabanza a Dios. Poner un nombre, hermanos. Cuando uno ve la palabra de Dios, Abel trajo lo mejor. ¿Qué vamos a traer al Señor? Lo mejor. Luego la palabra de Dios sigue diciendo que Enoc, versículo 5, dice, caminó con Dios, ¿verdad? Y fue traspuesto porque Dios se lo llevó. Era un hombre, hermano. Yo creo que ustedes han ido a retiros de varones, retiro de mujeres. Qué hermoso sentir la presencia de Dios, ¿cierto o no, hermanos? Pero el asunto es mantener la comunión. Porque el Espíritu Santo, amados hermanos, no es un evento, no es un retiro, no es un programa.
El Espíritu Santo es una persona y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es mantener esa comunión íntima con Él todos los días. Hablar con Él de tu vida diaria, hablar con Él de no solamente de asuntos espirituales, porque a veces pensamos que Dios es para asuntos espirituales. Dios es tu amigo y tienes que hablar como un amigo. Cuando hablas con un amigo, hablas de todo lo que hay en ti, ¿verdad? De fútbol, de lo que sea, la comida que te gustó, lo que no te gustó. Y Dios obra en esa necesidad. Dios escucha tu oración. Amén. Amén, hermanos. Amén. Mi esposa tiene una notita cuando buscaba novio. Quiero un muchacho moreno, delgado, ese sí le falló. Bueno, cuando yo estaba delgado, de bigote. Días de harina. Pero el punto es de que, hermanos, Dios contesta la oración. El caminar con Dios es todos los días. Hay cosas que Dios, hermanos, trata con nosotros en todo momento. Y a veces pensamos, hermanos, que Dios no va a escuchar la oración. Dios escucha la oración. Pero usted escucha a sus hijos. Pero la respuesta de usted son 3. ¿Cierto o no? O siempre le dice que sí. Les dice que sí, les dice que no, y les dice que se esperen. Y las 3 son respuestas. Pablo dijo, Señor, quita este aguijón de mi carne. No dice la Biblia que sea el aguijón, pero había algo que le molestaba en su carne. Y el Señor contestó su oración. Le dijo, no, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando Dios dice una respuesta que no, es porque Dios tiene un propósito más grande en nuestras vidas. Es porque Dios quiere hacer algo más grande en nosotros, hermanos. Jesús oró por Pedro. Le dijo, Señor, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y falló. Pedro negó a Jesús. Pero Pedro, el Señor dijo, cuando tú vuelvas, restaura a tus hermanos. Dios tenía un propósito más grande en Pedro. Y Dios tiene propósitos cuando nuestras oraciones a veces no son contestadas, cuando nuestras oraciones a veces pensamos que no son oídas. Dios tiene un plan en nosotros, hermanos, más grande que lo que no podemos imaginar, porque ahí Pedro entendió la misericordia de Dios. Él quería llevarlo a otro nivel, entender la misericordia del Señor. Porque cuando él fue perdonado, cuando Pedro había negado, cuando Pedro había, hermanos, rechazado, había negado al Señor, cuando Jesús resucita, le dijo, quiero verlos, quiero verlos. ¿Sabes qué quiere el Señor? Verte. ¿Sabes que tiene el Señor una cita contigo cada vez? ¿Sabes que el Señor quiere conocerte más y que tú lo conozcas a Él más? Porque cuando vienen pruebas y dificultades en nuestra vida es para conocerlo más a Él íntimamente. No solamente, hermanos, verlo de esa manera, sino íntimamente, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, te había escuchado nada más, pero ahora te veo, ahora te contemplo. Cuando pasó eso, cuando pasó por la prueba y cuando pasó por la lucha y cuando pasó por las dificultades y cuando no tenía respuesta a sus preguntas, entonces Dios, hermano, comprendió la misericordia y la fidelidad de Dios. Cuando tú tienes esa comunión con Dios, es para conocer el carácter de Dios. Enoc caminó con Dios y caminó tanto con Él, que un día le dijo, ¿sabes qué? Me queda más cerca mi casa que la tuya, así que vámonos. Y dice que se lo llevó y no vio muerte.
¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor, hermano? Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere obrar en medio de tu dificultad. Dios quiere que conozcas más profundamente de su carácter, que le conozcas más profundamente en Él. Pero tienes que tener esa fe que se acerca a Dios, crea que le hay. Crea que la hay. Y luego la palabra de Dios sigue diciendo aquí, por la fe Enoc caminó con Dios, por la fe Noé construyó el arca. Versículo 7. Cuando usted ve la Biblia, Noé fue un hombre que trabajó con su familia en construir un arca para Dios, un lugar donde se salvara la humanidad. Entonces todo lo que hacemos aquí, hermanos, estamos colaborando con Dios. ¿Cuántos saben eso? Estamos trabajando. Fe es trabajar para Dios. Amén. Estaban trabajando ahí, yo creo que sus hijos, todos estaban, a ver, pásame la brea, Sem, Cam y Jafet, estaban ahí, ¿verdad? Y dejan más madera, y dejan esto, y la gente se burlaba y se reía de ellos. Pero, hermanos, es importante que usted sea un ejemplo para sus hijos. Que usted sea un ejemplo para sus generaciones. Que sus hijos cuando usted lo vean con amor, sirviendo al Señor. Que venga con amor, hermanos. Que venga con gozo. Que cuando haga algo, hermanos, para Dios, realmente lo haga para Dios. Porque cuando lo hacemos para los hombres se olvidan. Los hombres somos ingratos, hermanos. Por naturaleza somos ingratos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Malagradecidos a veces. Y a veces, hermanos, cuando nuestra recompensa está en que los hombres nos miren, entonces fallamos, porque a veces por cualquier momento el hombre no nos va a agradecer, va de alguna manera a olvidarse, ¿verdad? Simplemente que hicimos un favor hace algún tiempo con alguien y no nos agradeció. Bueno, hermanos, no se frustre, no se amargue. Cuando haga las cosas, hágalas para Dios. Hágalas para Dios. Y cuando usted lo hace para Dios, hermano, va a estar cantando, va a estar gozoso, va a estar sirviendo. ¡Amén! No, no, siempre a mí me toca, siempre a mí me dicen, el pastor está conmigo, a mí, ¿verdad? Está ahí siempre. Pero cuando está usted contento, hermano, haciéndolo para Dios, oiga, se goza. Le sale hasta la comida más rica, hermana, ¿verdad? Pues la Biblia dice ahí, si no hay un pasaje de la Biblia que dice, todo lo que hagas, hazlo con amor. Cuando está ahí planchando, lavando el pantalón de mezclilla a su esposo, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Cocinando. Qué rico sabe la comida cuando es con amor. Amén, hermanas. Cuando hay un lonche con amor. Que manda el esposo sin lonche. Cuando la parte le pone una tarjetita aquí en la bolsa de la camiseta, cómo te amo, cómo te extraño, y le encuentra el esposo allá en el trabajo, ¡wow! Y la esposa también, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no le da un ramo de flores a su esposa? Alabado sea Cristo. Diga ahí, hermano. Hermana, apóyenme, por favor. Apóyenme, hermanas. ¿Dónde están? Están las mujeres. Síganle. Chocolates. Ya no quieren vidriantes, dijo uno. Ahorita a comer, ¿verdad? Es delicado con su esposa. ¿Sabe qué? Dice, todo lo que hagas, trabajas para Dios, porque tus hijos te están viendo. Tus hijos te están mirando, hermanos. Esta generación, estamos influyendo en ellos, ¿verdad? Recuerdo que llegué a un templo una vez, hermanos, buscando un pastor. Y había una hermana, hermanos, de verdad, le faltaba aquí un bracito, estaba como lastimado su brazo. Y apenas caminaba el hermano, y yo la miraba, estaba observándola porque estaba esperando al pastor y estaba contenta, ¿verdad? Como apenas podía la escoba, pero estaba barriendo. Dije, hermana, ¿qué hora llega el pastor? No, pues ya un poquito más, ahorita llega el pastor. ¿Usted es del aseo? No, se viene del aseo. ¿Y cuánto le pagan? Dice, ¿no me pagan?
Yo lo hago para mi Dios y le salgo debiendo, me dijo. Jamás le pagaré lo que él ha hecho por mí. Le salgo debiendo. Aleluya. Hermana, glóciese. ¿Sabe que es hermoso servir al Señor? Pero tenemos que aprender todos a hacerlo por amor. Porque digo todos, hermanos, todos, incluyéndome a mí. ¿Verdad? Porque a veces podemos sentir la ingratitud, podemos sentir, dice la Biblia, que Él es galardonador. ¿Qué es galardonador? Recompensador de los que le buscan. La Biblia dice que recibiremos, escúchenme bien, según lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo. No dice que seamos salvos, somos salvos por gracia, somos salvos por fe en Cristo. Las obras son el fruto, son la respuesta al amor que tenemos por Jesús. Y cuando lleguemos al cielo, dice la Biblia que seremos recompensados según lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo. ¿Qué has hecho por Dios? Sigue haciendo por amor. Una silla que muevas. La Biblia dice en Malaquías, no hay quien cierre mis puertas en balde. O sea, no hay quien cierre las puertas del templo aún que no tenga recompensa. ¿No dice la Biblia que si un vaso de agua fría diéramos, tendrá recompensa? Mi pastor decía, cuando me acuerdo que iba mi pastor a visitarme, hermano Delfino, quiero un vaso de agua, aunque sea con limón, mijo. Hermano Delfino, quiero un café, aunque sea con pan, mijo. Un poquito más, un extra, un plus. Cósese. Cuando venga a la casa de Dios, ¿en qué puedo servir, pastor? Está el pastor moviendo las sillas y haciendo, poniendo esto. Yo me acuerdo, hermano, no lo estoy diciendo por ustedes, No lo digo por ustedes, ni el pastor me dijo nada. Pues yo soy pastor. Cuando empezamos la obra, hermano, yo era el chofer de la VEN, era el guitarrista, era el que predicaba, el primero que me iba y el último que llegaba a mi casa. Tenía que ir a repartir la gente todavía. Pero gracias a Dios porque fueron llegando los hermanos. Ya tengo quien predique los miércoles, quien predique los jueves. Hermanos, el asunto es que todos nos ha llamado Dios a servirle. Todos. Pero todos que debemos empezar a veces acá arriba. Cuando el Señor, hermano, nos enseñó que tenemos que empezar lavándole los pies a los discípulos. Si no los pies, cuando menos, hermanos, a recoger las sillas, limpiar, hacer algo, acomedirse, decirle, porque todo lo que haces, lo haces para el Señor. Esta iglesia tiene que ser diferente, va a ser diferente en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Amén, hermano. Es el pastor que trajo ahora. Le digo a los hermanos, cuando usted ve algo, arréglelo y traiga la nota. Traiga el recibo. De aquí, mire, le salió un clavito y me lastimé. No, usted póngale el clavo y haga algo. Y aquí dice la Biblia que por fe. Mi esposa, había una joven en la iglesia, hermanos, que se apartó de Cristo cuando ella servía también de joven en la iglesia. Era la maestra de ella. Se apartó de Dios. Ella trabajaba, tiene un buen trabajo, de repente, una enfermedad. Empezó un dolor aquí en el hombro. Fue al doctor y era cáncer, en estado terminal. Duró pocos meses. Estuvo en el hospital, mi esposa la visitaba, unos hermanos de la iglesia. Se reconcilió con el Señor. Y un día la encuentran llorando. Dijo, hermana, ¿por qué está llorando? Si ya te reconciliaste con Dios. Dijo, es que voy a presentarme ante Él, pero con las manos vacías. No hice nada por Dios. ¿Cómo están tus manos? ¿Qué has hecho por Él?
crees que verdaderamente hay un Dios que recompensa. Como dice aquí, que es galardonador de los que le buscan. Ponte de pie. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo.